En mi cumpleaños de 70 años, mi hermana Vilma me miró desde el otro lado de la mesa y dijo con una sonrisa: Delia, cuéntame, ¿estás disfrutando tu fideicomiso de $500,000? Yo la miré confundida, sin entender. Las palabras no me llegaban completas. Pregunté despacio, sintiendo que algo en mi pecho se apretaba: ¿de cuál fideicomiso estás hablando? Mi hijo Renato dejó caer el tenedor. Mi nuera Clara se puso pálida como la pared. Los dos parecían querer desaparecer en ese mismo instante, tragados por el suelo de mármol de su propia casa. Entonces Vilma se volteó hacia ellos, y con esa voz firme que siempre tuvo, les preguntó directamente: ¿qué hicieron con el dinero? El silencio que siguió no era de esos silencios normales. Era pesado. Era culpable. Era la clase de silencio que grita verdades que nadie quiere escuchar. Esa noche, el olor de la casa no era de fiesta. Era de despedida. De esas que uno presiente pero no quiere nombrar. Yo estaba sentada en la punta de la mesa, como siempre, como si fuera un adorno más entre los platos caros y las copas de cristal que jamás tuve en mi propia casa. 70 años. 70 años, y mi hijo Renato había insistido tanto en celebrar mi cumpleaños en su mansión que yo no pude negarme. No porque quisiera estar ahí, sino porque una madre nunca deja de buscar el cariño de sus hijos, aunque le cueste la dignidad. Me llamo Delia Godínez. Nací en un pueblo donde las mujeres aprendíamos desde niñas a callar, a obedecer, a sonreír aunque por dentro todo se estuviera quebrando. Me casé joven. Tuve 2 hijos. Enviudé hace 5 años. Y desde entonces he vivido sola en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, sobreviviendo con una pensión que apenas me alcanza para comer. Renato vive en una casa de 3 pisos con jardín y piscina. Clara, mi nuera, usa ropa de marca y cambia de auto cada 2 años. Mis nietos estudian en colegios privados donde la mensualidad cuesta más que mi renta de 3 meses. Yo siempre pensé que ellos trabajaban duro, que se lo merecían, que yo no tenía derecho a pedir nada porque ya había hecho mi parte criándolos. Pero esa noche, cuando Vilma pronunció esas palabras, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó. Vilma es mi hermana menor. Tiene 65 años y vive en otra ciudad. Es exitosa. Tiene su propia empresa de consultoría. Viaja por el mundo. Usa trajes elegantes y perfumes franceses. Nos vemos poco. Tal vez 1 o 2 veces al año. No porque nos llevemos mal, sino porque nuestras vidas tomaron caminos completamente diferentes. Ella construyó un imperio. Yo construí una familia. O eso creía. Vilma llegó esa noche con un regalo envuelto en papel dorado y una botella de vino que seguramente costaba más que mi compra del mes. Me abrazó fuerte, como siempre. Me dijo que me veía bien, aunque ambas sabíamos que era mentira. Yo estaba más delgada, más cansada, más apagada. Se sentó a mi lado y empezó a hablar de sus viajes, de sus proyectos, de la vida en general. Renato y Clara sonreían forzadamente desde el otro lado de la mesa. Mis nietos estaban en sus cuartos, probablemente pegados a sus teléfonos. La conversación era superficial, incómoda, llena de pausas largas que nadie sabía cómo llenar. Entonces Vilma se sirvió más vino y me miró con esa expresión que siempre tuvo cuando estaba a punto de decir algo importante. Delia dijo: quiero preguntarte algo que me tiene curiosa desde hace tiempo. Yo asentí, sin imaginar lo que vendría. ¿Estás disfrutando tu fideicomiso de $500,000? Preguntó con naturalidad, como quien pregunta por el clima. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban. $500,000. Fideicomiso. Yo no entendía nada. Miré a Vilma como si estuviera hablando en otro idioma. ¿De cuál fideicomiso estás hablando?, pregunté, con la voz tan pequeña que casi no me reconocí. Vilma frunció el ceño. Me miró fijamente. El fideicomiso que tu esposo dejó para ti antes de morir. No lo estás usando. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Mi esposo. Mi difunto esposo. ¿Un fideicomiso? Nunca me habló de eso. Nunca vi documentos. Nunca recibí dinero. Nada. Absolutamente nada. Yo no sé nada de eso, murmuré, sintiendo como las lágrimas empezaban a picar en mis ojos. Vilma dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Su rostro cambió.
Ya no era la hermana amable que llegó con regalos. Era la empresaria implacable que no tolera mentiras ni traiciones. Se volteó hacia Renato y Clara, que estaban completamente inmóviles, como estatuas de sal. «¿Qué hicieron con el dinero?», preguntó Vilma, con una voz tan fría que heló toda la habitación. Renato se aclaró la garganta. Intentó sonreír. «Tía Vilma, creo que hay un malentendido». «No hay ningún malentendido», lo interrumpió Vilma. «Yo estuve presente cuando tu padre firmó esos documentos. Yo fui testigo. $500,000 en un fideicomiso para Delia, con instrucciones claras de que ella recibiría pagos mensuales de por vida. ¿Dónde está ese dinero?». Clara se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. «Necesito ir al baño», murmuró, y salió casi corriendo. Renato se quedó ahí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Sus ojos evitaban los míos. Y en ese momento, yo supe que mi hermana estaba diciendo la verdad. Supe que mi hijo me había robado. Supe que todo lo que él tenía, todo lo que presumía, todo lo que me hacía sentir como una carga, había sido construido con mi dinero. «Mamá», empezó a decir Renato, con esa voz de niño que usaba cuando había hecho algo malo, «déjame explicarte». Pero yo levanté la mano. No quería escucharlo. No todavía. Primero necesitaba entender. Necesitaba procesar. Necesitaba respirar. Vilma sacó su teléfono. «Voy a llamar a Ignacio Chávez», dijo firmemente. «El abogado que ayudó a tu padre con el fideicomiso. Él tiene todas las copias. Todos los documentos. Todo». Renato palideció aún más. «Tía, no es necesario». «Oh, sí que es necesario», respondió Vilma, ya marcando el número. Yo seguía sentada ahí, mirando mi plato de comida que no había tocado. Todo daba vueltas en mi cabeza. Mi esposo me había dejado $500,000. $500,000. Yo había estado viviendo con menos de $800 al mes. Saltándome comidas. Usando ropa vieja. Sintiéndome una carga para mi hijo. Y todo ese tiempo, él tenía mi dinero. Mi dinero. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran de rabia. De humillación. De traición tan profunda que me partía el alma. Vilma terminó la llamada y puso su mano sobre la mía. «Ignacio viene para acá», dijo suavemente. «Vamos a resolver esto. Te lo prometo». Renato seguía ahí, paralizado, con la cara roja y la frente sudada. Clara no había vuelto del baño. El cumpleaños que se suponía era una celebración se había convertido en un juicio. Y yo, la festejada, era la única que no sabía que había sido víctima de un crimen. Para entender cómo llegué hasta ese momento, sentada en esa mesa sintiéndome como una idiota, necesito que me acompañen atrás en el tiempo. Necesito que vean quién era yo antes de esa noche. Antes de descubrir que mi propia sangre me había robado la vida que merecía. Yo siempre fui la mujer invisible. La que servía el café pero nunca lo tomaba. La que cocinaba para todos pero comía las sobras. La que escuchaba los problemas de todos pero nunca hablaba de los suyos. Así me criaron. Así crié a mis hijos. Así viví durante 70 años. Mi esposo murió hace 5 años de un infarto repentino. Él era un hombre trabajador, honesto, callado como yo. Trabajó toda su vida como contador en una empresa mediana. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos hambre. Teníamos una casa modesta, un auto viejo, una vida simple. O eso pensaba yo. Cuando él murió, yo estaba destrozada. No solo por el dolor de perderlo, sino porque me sentía completamente perdida. Él manejaba todo el dinero, todos los papeles, todas las decisiones importantes. Yo solo firmaba donde él me decía que firmara. Nunca pregunté, nunca dudé. Confiaba en él completamente. Renato se encargó de todo después del funeral. Él organizó los papeles. Él habló con los abogados. Él me explicó que papá había dejado algunas deudas y que la pensión que yo iba a recibir era pequeña. Me dijo que vendría a la casa familiar porque necesitábamos pagar esos compromisos. Yo acepté todo sin cuestionar. ¿Qué sabía yo de finanzas? ¿Qué sabía yo de leyes?
Me mudé a un apartamento pequeño en un barrio alejado. Un lugar con una habitación, una cocina diminuta y un baño que siempre tenía problemas con las tuberías. La renta era de $300 al mes. Mi pensión era de $750. Hacía cuentas todos los días para que me alcanzara. Compraba lo más barato en el supermercado. Caminaba en lugar de tomar el autobús para ahorrar $1. Apagaba las luces en cuanto salía de una habitación. Renato me visitaba una vez al mes, tal vez. Siempre llegaba apurado. Siempre con el teléfono en la mano. Me daba $200 y me decía que era todo lo que podía ayudarme. Yo le agradecía como si me estuviera regalando el mundo. $200 que hacían la diferencia entre comer pollo o solo arroz esa semana. Clara nunca venía conmigo. Decía que estaba ocupada con los niños, con el trabajo, con 1000 cosas. Las pocas veces que la vi, me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía, pero que tampoco se podía tirar a la basura. Mis nietos me veían como una extraña. Cuando Renato me invitaba a su casa para las fiestas, ellos apenas me saludaban. Subían corriendo a sus cuartos llenos de juguetes caros y pantallas gigantes. Yo me quedaba abajo, sentada en la sala enorme, sintiéndome pequeña. Sintiéndome fuera de lugar. Veía su casa y no entendía cómo mi hijo había logrado tanto. 3 pisos. Pisos de mármol. Muebles importados. Una cocina que parecía sacada de las revistas. Clara presumía sus carteras de diseñador. Renato hablaba de sus inversiones. Yo pensaba que tal vez él era más inteligente que su padre. Más ambicioso. Más capaz. Nunca sospeché que todo lo que él tenía era mío. Los días en mi apartamento eran todos iguales. Me levantaba temprano aunque no tuviera nada que hacer. Tomaba café aguado porque el bueno era muy caro. Miraba por la ventana a la gente que pasaba corriendo hacia sus trabajos, sus vidas, sus propósitos. Yo ya no tenía ninguno. Limpiaba el apartamento aunque ya estuviera limpio. Veía telenovelas que no me interesaban solo para escuchar voces que no fueran la mía. Cocinaba para una sola persona y me sobraba comida que guardaba para el día siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Los vecinos eran amables pero distantes. Todos trabajaban. Todos tenían familias ocupadas. Yo era la vieja del apartamento 203. La que saludaba en el pasillo. La que nunca causaba problemas. La que pagaba su renta a tiempo vendiendo algunas de las pocas joyas que me quedaban cuando el dinero no alcanzaba. Tenía una amiga. Patricia. Vivía en el apartamento de al lado. Era viuda como yo, pero tenía una pensión mejor. Sus hijos la llamaban todos los días. La visitaban los fines de semana. Le pagaban viajes. Yo la envidiaba en silencio. Patricia notaba cosas. Me preguntaba por qué mi hijo nunca estaba. ¿Por qué yo usaba la misma ropa todo el tiempo? ¿Por qué a veces escuchaba que yo lloraba en las noches cuando creía que nadie me oía? Un día, tomándote en su apartamento, me dijo algo que se me quedó grabado. Delia, tú siempre has sido de las que tragan todo. De las que aguantan. De las que callan. Pero nadie te va a dar un premio por sufrir en silencio. A veces hay que dejar de tragar. A veces hay que escupir lo que nos envenena. Yo me reí nerviosamente. Le dije que estaba bien, que no me faltaba nada, que mi hijo hacía lo que podía por mí. Pero Patricia me miró fijamente y movió la cabeza. Un día vas a despertar, Delia, y ese día espero que no sea demasiado tarde. No entendí sus palabras entonces. Ahora sí. Los flashbacks me llegan en oleadas. Recuerdo cuando Renato era niño y yo trabajaba limpiando casas para pagarle clases de inglés. Recuerdo las noches sin dormir cuando él estaba enfermo y yo no tenía dinero para el médico, pero igual lo llevaba. Recuerdo cómo vendí mi anillo de bodas para pagarle la universidad. Recuerdo también cómo él empezó a avergonzarse de mí cuando creció. Cómo dejó de presentarme a sus amigos. Cómo me pedía que no fuera a buscarlo a la escuela porque los otros niños se burlaban de mi ropa vieja. Como cuando se casó con Clara, me sentaron en la última fila de la iglesia como si fuera una invitada más y no la madre del novio. Siempre me dije que era normal, que los hijos crecen y se alejan, que yo tenía que entender, que no podía ser una carga,
Esas palabras. Carga. ¿Cuántas veces las escuché? ¿Cuántas veces me las dije a mí misma? No quiero ser una carga. No puedo pedirles más. Ya hicieron suficiente por mí. Yo estoy bien sola. Mentiras. Todas mentiras que me repetía para no enfrentar la verdad. La verdad de que mi hijo me había abandonado emocionalmente mucho antes de robarme el dinero. La verdad de que yo había permitido que me trataran como basura porque creía que eso era amor. Que eso era ser una buena madre. Las semanas antes de mi cumpleaños fueron extrañas. Renato me llamó más seguido de lo normal. Insistió en que fuera a su casa para la celebración. Dijo que Clara estaba preparando algo especial. Que los niños querían verme. Yo acepté emocionada. Pensé que tal vez finalmente me estaban incluyendo. Que tal vez finalmente me veían. Patricia me ayudó a arreglarme esa noche. Me prestó un chal bonito. Me peinó. Me dijo que me veía hermosa. Pero también me dijo algo más. Algo que sonó como advertencia. Si algo se siente raro esta noche, no te quedes callada. Tú vales más de lo que crees. Yo me reí. Le dije que dejara de preocuparse. Que solo iba a cenar con mi familia. Que todo estaría bien. Pero mientras el taxi me llevaba hacia la casa de Renato, algo en mi estómago se retorcía. Una sensación que no podía nombrar. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Llegué y la casa estaba iluminada. Música suave. Olor a comida cara. Renato abrió la puerta con una sonrisa grande. Demasiado grande. Clara me saludó con un beso en la mejilla. Demasiado dulce. Los niños bajaron a darme un abrazo rápido antes de volver a desaparecer. Demasiado ensayado. Todo era demasiado. Me senté en esa mesa enorme sintiéndome más sola que en mi apartamento vacío. Y entonces llegó Vilma. Mi hermana. La que no sabía que iba a estar ahí. La que Renato no esperaba. La que tenía la llave para abrir la caja de mentiras que él había construido con tanto cuidado. Todo empezó a torcerse 3 semanas antes de mi cumpleaños. Aunque en ese momento yo no lo sabía. Yo seguía viviendo mi vida de siempre. Mi vida pequeña. Mi vida de sobrevivir día a día con $750 al mes y la ilusión de que algún día las cosas mejorarían. Era un martes por la tarde. Yo estaba sentada en mi sala viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Era Renato. Eso ya era raro. Él no llamaba los martes. Él llamaba los domingos, si acaso. Y siempre las conversaciones duraban menos de 5 minutos. Mamá, dijo con una voz extraña. Una voz que intentaba sonar casual, pero que estaba llena de algo que no podía identificar. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Todo bien por allá? Sí, todo bien. Oye, quería hablarte sobre tu cumpleaños. Se acerca, ¿verdad? Mi cumpleaños. 70 años. Yo no había pensado mucho en eso. ¿Para qué? No había nada que celebrar. Otro año más de soledad. Otro año más de contar monedas. Sí, el 23, respondí sin mucho entusiasmo. Clara y yo queremos hacer algo especial. Una cena en la casa. ¿Te parece? Me sorprendió. Ellos nunca organizaban nada para mí. Mi último cumpleaños lo pasé sola comiendo sopa enlatada frente al televisor. No tienen que molestarse, dije automáticamente. Yo estoy bien. No necesito nada. Mamá, no es molestia. Queremos hacerlo. Los niños también quieren estar. Va a ser lindo. Sí. Algo en su tono me incomodó. Era demasiado insistente. Demasiado ansioso. Pero yo quería creerle. Quería creer que tal vez mi hijo finalmente me estaba viendo. Que tal vez finalmente le importaba. Está bien, acepté. Gracias, hijo. Perfecto. Te mando a buscar ese día. No te preocupes por nada. Colgó rápido. Como siempre. Yo me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emoción y desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año? ¿Qué había cambiado? Los días siguientes fueron iguales a todos. Pero yo no podía dejar de pensar en esa cena. Me ilusionaba.
Me permitía soñar con que tal vez las cosas entre Renato y yo podían mejorar. Que tal vez él había reflexionado. Que tal vez recordaba todo lo que yo había hecho por él. Una semana después, Renato volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba más tensa. Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Has hablado últimamente con la tía Vilma? La pregunta me extrañó. Vilma y yo hablábamos cada 2 o 3 meses. Conversaciones cortas. Ella siempre ocupada. Yo siempre sin mucho que contar. No, hace como 2 meses que no hablo con ella. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad. Oye, sobre la cena, mejor que sea algo íntimo. Solo nosotros. Familia cercana. ¿Te parece? Claro, hijo. Como tú quieras. Pero algo en esa conversación me dejó intranquila. ¿Por qué preguntaba por Vilma? ¿Qué tenía que ver ella con mi cumpleaños? Patricia notó mi inquietud. Ella siempre notaba todo. Estábamos tomando té en su apartamento cuando se lo mencioné. Dice que quiere hacer una cena para mi cumpleaños, le conté. Pero no sé. Se oye raro. Nervioso. Patricia dejó su taza sobre la mesa y me miró seria. Delia, ¿tú confías en tu hijo? La pregunta me dolió. Es mi hijo. Claro que confío en él. Aunque nunca te visite, aunque te tenga viviendo con menos de lo que gastas en propinas, aunque viva en una mansión mientras tú cuentas centavos para comprar pan. Él hace lo que puede por mí, me defendí. Siempre lo defendía. Era mi trabajo. Era lo que las madres hacen. ¿Y si no está haciendo nada por ti? ¿Y si está haciendo todo en tu contra? No digas eso, le pedí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Renato no es así. Patricia suspiró. Tomó mi mano. Delia, escúchame. Tú eres una buena mujer. Demasiado buena. Y la gente buena siempre termina siendo pisoteada por los que no tienen escrúpulos. No estoy diciendo que tu hijo sea malo. Solo te estoy diciendo que abras los ojos. Que no tragues todo lo que te dicen sin masticar primero. Sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza durante días. Yo intentaba ignorarlas. Intentaba convencerme de que ella estaba equivocada. Que era una amargada. Que proyectaba sus propios problemas en mi vida. Pero en las noches, cuando no podía dormir, me preguntaba cosas. ¿Por qué Renato vivía tan bien si yo había quedado sin nada? ¿Por qué mi esposo me había dejado solo esa pensión miserable si él trabajó durante 40 años? ¿Por qué Renato se había encargado de todos los papeles sin dejarme ver nada? Una tarde, decidí buscar. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero necesitaba encontrar algo. Lo que fuera. Saqué la caja de documentos que tenía guardada en el closet. Papeles viejos. Facturas pagadas. Fotos. Recuerdos. Al fondo había una carpeta con algunos documentos del funeral de mi esposo. Recibos. Certificados. Una carta del abogado que manejó todo. La carta estaba dirigida a Renato. Decía algo sobre finalizar los trámites del patrimonio. Pero no decía nada específico. Nada que yo pudiera entender. Había un nombre. Ignacio Chávez. Abogado. Con un número de teléfono. Sostuve ese papel durante largo rato. ¿Debía llamar? ¿Qué le diría? ¿Qué derecho tenía yo a meterme en cosas que Renato ya había resuelto? Pero las palabras de Patricia resonaban. Abre los ojos. No tragues todo. Guardé el papel en mi cartera. No llamé ese día. Ni el siguiente. Pero lo llevaba conmigo como si fuera una bomba que no me atrevía a detonar. El viernes antes de mi cumpleaños, Renato apareció en mi apartamento sin avisar. Eso nunca pasaba. Él nunca venía sin avisar. Tocó la puerta y yo casi me caigo del susto. Hijo, qué sorpresa, dije abriendo la puerta. Él entró mirando todo como si fuera la primera vez que venía. Como si nunca hubiera visto la pobreza en la que yo vivía. Como si recién se diera cuenta de lo miserable que era mi vida. Mamá, necesito hablar contigo, dijo sin sentarse. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Sí, sí. Solo quería confirmar que vas a venir a la cena el martes. Es importante que estés ahí. Claro que voy a estar.
Ya me lo dijiste. Él se pasó la mano por el pelo. Estaba sudando aunque el apartamento estaba frío. ¿Y no has hablado con nadie? ¿No te ha llamado nadie preguntando por papá? Por cosas de dinero. Mi corazón empezó a latir más rápido. No. ¿Quién me iba a llamar? Nadie. Solo pregunto. A veces hay estafadores que llaman a viudas diciendo que hay herencias o cosas así. Si alguien te llama, no le hagas caso. Y me avisas de inmediato. Está bien, hijo. Él me dio un beso rápido en la frente y se fue tan rápido como llegó. Yo me quedé parada en medio de la sala sintiendo que algo muy malo estaba a punto de pasar. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo. En las llamadas extrañas. En la visita inesperada. En las advertencias sobre estafadores. En la insistencia con la cena. Al día siguiente, saqué el papel con el número del abogado. Lo miré durante horas. Finalmente, con las manos temblando, marqué. Una secretaria contestó. Bufete Chávez. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hablar con el señor Ignacio Chávez. ¿De parte de quién? Delia Godínez. Soy la viuda de Juárez Godínez. Él manejó algunos asuntos de mi esposo hace 5 años. Hubo una pausa. Un momento, por favor. La espera fue eterna. Yo casi cuelgo 3 veces. Pero algo me detuvo. Finalmente, una voz masculina. ¿Señora Godínez? Soy Ignacio Chávez. Qué sorpresa escucharla después de tanto tiempo. Disculpe que lo moleste, empecé con voz temblorosa. Yo solo quería preguntar sobre los papeles de mi esposo. Usted ayudó con todo después de su muerte. Sí, así es. Trabajé con su hijo Renato en todos los trámites. Y había algo sobre un fideicomiso. El silencio del otro lado fue sepulcral, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Señora Godínez, dijo finalmente con voz muy seria. Creo que usted y yo necesitamos hablar. Urgente. El día de mi cumpleaños amaneció gris, como si el cielo supiera lo que yo todavía no quería aceptar. Me levanté temprano aunque la cena era en la noche. No pude dormir pensando en la conversación con el abogado Ignacio Chávez. Después de esa llamada, él me había pedido que nos viéramos. Me dijo que había cosas que yo necesitaba saber. Cosas que debieron habérmelas dicho hace 5 años. Pero yo le pedí que esperara. Le dije que tenía una cena familiar y que después podíamos hablar. No sé por qué hice eso. Tal vez porque una parte de mí todavía quería creer que todo era un malentendido. Que mi hijo no me había traicionado. Patricia tocó mi puerta a media mañana. Traía un pastel pequeño con una vela. Para que no pases tu cumpleaños sin soplar aunque sea una vela, me dijo con una sonrisa triste. Nos sentamos en mi sala comiendo pastel con café aguado. Ella me miraba como si quisiera decirme algo, pero no se atrevía. ¿Qué pasa?, le pregunté. Estás rara. Más rara que de costumbre. ¿Pasó algo? Le conté sobre la llamada al abogado. Sobre sus palabras misteriosas. Sobre la sensación de que algo terrible estaba a punto de revelarse. Patricia dejó su plato a un lado. Delia, escúchame bien. Vayas donde vayas esta noche, no te quedes callada. Si algo no te parece, di algo. Si alguien te falta el respeto, levántate y vete. Tú no le debes nada a nadie. Mucho menos a quien te ha hecho sentir pequeña toda tu vida. Es mi hijo, susurré. Y tú eres su madre. La que se partió el lomo por él. La que vendió hasta su anillo de bodas para darle un futuro. No se te olvide eso cuando él intente hacerte sentir que tú eres la que debe agradecerle. Sus palabras me calaron hondo. Me abrazó fuerte antes de irse. Llámame cuando llegues a casa. No me importa la hora. Me quedé sola mirando el reloj. Las horas pasaban lentas como tortura. Me bañé. Me puse el único vestido medio decente que tenía. Un vestido café que ya estaba desteñido, pero que al menos no tenía agujeros. Me peiné frente al espejo y me vi vieja. Cansada. Acabada. 70 años. Toda una vida. ¿Y para qué? Para estar sola en un apartamento miserable esperando que mi hijo me diera migajas de atención una vez al año.
Renato mandó un taxi a buscarme a las 7. El conductor era amable. Me preguntó si iba a una celebración. Le dije que sí, que era mi cumpleaños. Me felicitó. Le di las gracias. No le dije que me sentía como si fuera a mi propio funeral. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Renato, mi estómago se retorció. La casa estaba iluminada. 3 pisos de lujo que yo nunca entendí cómo mi hijo pudo pagar. Jardines perfectos. Autos caros en la entrada. Todo tan diferente del apartamento donde yo contaba centavos para comprar arroz. Toqué el timbre. Clara abrió la puerta. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Delia, qué bueno que llegaste. Feliz cumpleaños. Me dio 2 besos en el aire. Ni siquiera me tocó la cara. Entré y el olor a comida cara me golpeó. Camarones, vino, pan recién horneado. Todo lo que yo no podía permitirme. Me llevó a la sala. Renato estaba ahí con los niños. Se levantó a saludarme. Mamá, feliz cumpleaños. Me abrazó. Pero era un abrazo vacío. De esos que se dan por obligación. Los nietos me saludaron desde el sofá sin levantarse. Dijeron un hola abuela mecánico y volvieron a sus teléfonos. Yo me senté en una silla sintiendo que sobraba en mi propia celebración. Clara trajo copas de vino. ¿Quieres una, Delia? No, gracias. Con agua está bien. ¿Segura? Es un vino italiano muy bueno. Segura. Renato estaba nervioso. Lo notaba. Se movía mucho. Miraba el teléfono cada 2 minutos. Conversaba, pero sus palabras sonaban huecas. Como ensayadas. Pasaron 30 minutos de conversación forzada. Preguntas superficiales sobre mi salud. Comentarios sobre el clima. Nada real. Nada profundo. Yo solo esperaba que la cena terminara rápido para poder irme. Y entonces sonó el timbre. Renato se puso pálido. Clara dejó caer su copa, pero la atrapó antes de que se rompiera. Se miraron entre ellos con una expresión que no pude descifrar. Miedo. Pánico. Algo así. ¿Esperan a alguien más?, pregunté. No, dijo Renato rápido. Demasiado rápido. Debe ser una equivocación. Pero el timbre volvió a sonar. Más insistente esta vez. Clara fue a abrir. Yo escuché voces en la entrada. Una voz de mujer que reconocí de inmediato, aunque hacía meses que no la escuchaba. Vilma. Mi hermana. Entró a la sala como un huracán. Elegante como siempre. Traje sastre gris. Tacones altos. Perfume caro. Cabello perfecto. Traía un regalo grande envuelto en papel dorado y una botella de vino. Delia, gritó emocionada al verme. Corrió a abrazarme. Un abrazo real. De los que aprietan fuerte. Feliz cumpleaños, hermana. 70 años. No lo puedo creer. Yo estaba en shock. Vilma, no sabía que venías. Quise darte la sorpresa. Me miró fijamente. Renato me dijo que iban a celebrar tu cumpleaños y no podía perdérmelo. 70 años no se cumplen todos los días. Miré a Renato. Él no le había dicho nada. Eso era obvio por su cara. Vilma había venido por su cuenta. Y él no la esperaba. No la quería ahí. Tía Vilma, qué sorpresa, dijo Renato con voz tensa. No sabíamos que venías. Por eso es una sorpresa, sobrino. Vilma se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Cómo estás, Delia? Te veo más delgada. Estoy bien, mentí. ¿Segura? ¿Estás comiendo bien? ¿Te alcanza con lo que tienes? Las preguntas me incomodaron. No porque fueran groseras, sino porque eran reales. Porque tocaban la verdad que yo siempre ocultaba. Sí, sí. Todo bien. Vilma me miró como si no me creyera. Pero no insistió. En su lugar, se volteó hacia Renato y Clara. ¿Qué casa tan hermosa tienen? Cada vez que vengo me sorprende más. ¿Cómo va el negocio, Renato? Bien. Todo va bien. Me alegra.
Porque sé que no es fácil mantener un estilo de vida así. Los colegios privados de los niños. Los autos. Esta casa. Todo cuesta. Pero me imagino que con las inversiones que hiciste te ha ido muy bien. Renato se aclaró la garganta. He tenido suerte. La suerte ayuda. Pero también el capital inicial. ¿Verdad? El aire se puso tenso. Yo no entendía por qué. Pero algo en el tono de Vilma era diferente. Como si estuviera jugando un juego que solo ella conocía las reglas. Clara apareció de la cocina. La cena está lista. Pasamos al comedor. Nos movimos todos hacia el comedor enorme. Una mesa de madera que podía sentar a 12 personas. Platos finos. Cubiertos de plata. Servilletas de tela. Todo tan elegante. Todo tan fuera de mi realidad. Me sentaron en la cabecera. Como la festejada. Vilma se sentó a mi derecha. Renato y Clara al frente. Los niños en las puntas, callados y aburridos. La comida era exquisita. Ensalada con ingredientes que no conocía. Salmón al horno. Papas con hierbas. Vino caro que todos tomaban menos yo. Conversación educada que no decía nada. Y entonces Vilma dejó su tenedor sobre el plato. Tomó un sorbo largo de vino. Me miró con una expresión que no pude leer. Y dijo las palabras que cambiarían todo. Delia, quiero preguntarte algo que me tiene curiosa desde hace tiempo. ¿Estás disfrutando tu fideicomiso de $500,000? El mundo se detuvo. El ruido del comedor desapareció. Solo escuchaba mi corazón latiendo en mis oídos. $500,000. Fideicomiso. Las palabras no tenían sentido. ¿De cuál fideicomiso estás hablando?, pregunté con voz temblorosa. Vilma frunció el ceño. El fideicomiso que tu esposo Juárez dejó para ti antes de morir. Yo estuve presente cuando firmó los documentos. $500,000. Para que tuvieras una vejez digna. Para que nunca te faltara nada. Las lágrimas empezaron a picar en mis ojos. Yo no sé nada de eso. Vilma dejó la copa con un golpe seco. Su rostro cambió completamente. Ya no era la hermana dulce. Era la empresaria implacable. Se volteó hacia Renato y Clara. ¿Qué hicieron con el dinero? El silencio que siguió a esa pregunta era tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Renato y Clara se habían quedado completamente inmóviles. Como estatuas de sal. Como si el tiempo mismo se hubiera congelado solo para ellos. Mis nietos miraban confundidos de un adulto a otro sin entender qué estaba pasando. Yo tampoco entendía completamente. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. La había sabido desde la llamada con el abogado. La había sabido desde las visitas extrañas de Renato. Tal vez la había sabido desde hace 5 años, pero me negaba a verla. Tía Vilma, empezó Renato con voz temblorosa, creo que hay un malentendido aquí. No hay ningún malentendido, lo cortó Vilma con una frialdad que nunca le había escuchado. Yo estuve ahí. En la oficina del abogado Ignacio Chávez. Tu padre me pidió que fuera testigo cuando firmó esos documentos. $500,000 en un fideicomiso irrevocable para Delia. Con pagos mensuales garantizados de por vida. $4,000 mensuales. Todo protegido legalmente para que ella nunca tuviera que preocuparse por dinero. $4,000 mensuales. Yo vivía con 750. Las palabras no me cabían en la cabeza. No podían ser reales. Mamá, dijo Renato mirándome finalmente. Déjame explicarte. Pero Vilma levantó la mano. No. Primero responde mi pregunta. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué tu madre vive en un apartamento miserable con una pensión que no le alcanza ni para comer bien? ¿Por qué ella no sabe nada sobre el fideicomiso? Clara se puso de pie tan rápido que su silla casi cae. Necesito ir al baño, murmuró. Y prácticamente corrió fuera del comedor. Los niños también se levantaron. ¿Podemos irnos a nuestros cuartos?, preguntó el mayor. Váyanse, dijo Renato sin mirarlos. Quedamos solo nosotros 3. Vilma furiosa. Renato aterrado. Y yo en medio, sintiendo como mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Renato, dije con voz que no reconocí como mía, ¿es verdad lo que dice tu tía?
Él se pasó las manos por la cara. Sudaba. Le temblaban las manos. Mamá, es complicado. No es complicado, intervino Vilma. Es bastante simple. ¿Sí o no? ¿Sabías del fideicomiso? Silencio. ¿Lo sabías?, insistió mi hermana. Sí, susurró Renato finalmente. Lo sabía. Las palabras me cayeron como piedras, como golpes, como traición física que me quitaba el aire. ¿Y por qué yo no sabía?, pregunté, sintiendo como las lágrimas empezaban a caer sin control. Renato no me miraba a los ojos. Papá me nombró administrador del fideicomiso. Me dejó a cargo de manejar todo. Pensé que era mejor usarlo para inversiones, para hacer crecer el dinero, para asegurar el futuro de la familia. ¿El futuro de qué familia?, preguntó Vilma con desprecio. ¿Tu futuro? Porque el futuro de tu madre claramente no te importó. Ella es la beneficiaria, no tú. Ese dinero era para ella. Yo iba a dárselo, se defendió Renato débilmente. Cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuándo?, grité. No pude contenerme. 70 años aguantando todo en silencio y finalmente algo dentro de mí se rompió. ¿Cuándo era el momento adecuado, Renato? ¿Cuando yo me muriera de hambre? ¿Cuando ya no pudiera pagar mi renta? ¿Cuándo? Mamá, no es así. Entonces, ¿cómo es? Mi voz temblaba de rabia y dolor. Dime cómo es que durante 5 años yo he vivido con menos de $800 al mes mientras tú tenías mi dinero. Dime cómo es que yo he vendido mis cosas para poder comer mientras tú comprabas autos de lujo. Dime cómo es que yo me he sentido una carga para ti cuando todo este tiempo estabas viviendo de lo que era mío. Vilma sacó su teléfono. Voy a llamar a Ignacio Chávez ahora mismo. Él tiene todos los documentos, todas las pruebas. Y vamos a aclarar esto de una vez. Tía, espera, suplicó Renato. No es necesario. Oh, sí que es necesario. Vilma ya estaba marcando el número. Muy necesario. Renato me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto en familia. No necesitamos meter abogados. ¿Arreglarlo cómo?, pregunté. ¿Dándome las migajas que tú decidas darme cuando te convenga? Siguiéndome mintiendo. Clara regresó al comedor. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Se quedó de pie junto a la puerta como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Vilma tenía el teléfono en el oído. Ignacio, soy Vilma Mesa. Estoy aquí con mi hermana Delia. Necesitamos que vengas urgente. Ahora. Sí, es sobre el fideicomiso de Juárez Godínez. Pausa. Excelente. Te esperamos. Colgó y nos miró a todos. Viene para acá. Trae todos los documentos. Vamos a resolver esto esta misma noche. No pueden hacer esto, dijo Clara con voz chillona. Esta es nuestra casa. Y ese es el dinero de mi hermana, respondió Vilma con frialdad. El dinero que ustedes robaron. No robamos nada, protestó Renato. Yo era el administrador legal. Tenía derecho a tomar decisiones. Tenías derecho a administrar el dinero para beneficio de tu madre, no para el tuyo. Vilma se acercó a él. ¿Sabes cómo se llama lo que hiciste? Malversación. Fraude. Robo. Y puede meterte en la cárcel. Renato palideció aún más. Yo no quería hacerle daño a mamá. Solo pensé que podía hacer mejor uso del dinero. Invertirlo. Multiplicarlo. ¿Y lo multiplicaste?, preguntó Vilma. ¿Dónde están los $500,000 originales más las ganancias de 5 años de inversiones? Porque por lo que veo, están en esta casa. En esos autos. En esa ropa cara que usa tu esposa. Todo construido con el dinero de tu madre mientras ella pasaba hambre. Yo seguía sentada ahí escuchando todo como si fuera una película. Como si no fuera mi vida. Como si no fuera mi hijo del que estaban hablando. Mi hijo que me había robado. Que me había mentido. Que me había dejado sufrir mientras él vivía como rey con mi dinero. Renato, dije finalmente con voz calmada. Demasiado calmada. La calma que viene después de la tormenta.
Mírame a los ojos. Él levantó la vista lentamente. ¿Alguna vez sentiste culpa? ¿Alguna vez, en estos 5 años, pensaste en mí viviendo sola en ese apartamento horrible mientras tú dormías en tu cama de sábanas caras compradas con mi dinero? Mamá, yo. Responde. ¿Sí o no? Silencio. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Y tú? Me volteé hacia Clara. Tú sabías. Ella asintió casi imperceptiblemente. Cobarde hasta el final. Ni siquiera podía admitirlo en voz alta. Ustedes dos, dije levantándome de la silla, me vieron luchar. Me vieron contar monedas. Me vieron usar la misma ropa gastada una y otra vez. Me vieron rechazar invitaciones porque no tenía dinero ni para el autobús. Y no dijeron nada. No hicieron nada. Siguieron tomando mi dinero y dejándome creer que era una carga para ustedes. Las lágrimas caían, pero mi voz no temblaba. Algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto, pero también algo se había fortalecido. Lo peor, continué, no es que me robaron el dinero. Lo peor es que me robaron la dignidad. Me hicieron sentir inútil. Estúpida. Una vieja que no servía para nada. Me hicieron creer que debía agradecerles las migajas que me daban. Y todo el tiempo sabían la verdad. Renato intentó acercarse, pero yo levanté la mano. No me toques. Mamá, perdóname. Yo puedo devolverte todo. Te juro que... ¿Con qué?, preguntó Vilma. Porque si gastaste todo en esta vida de lujos, ¿de dónde vas a sacar $500,000 más 5 años de pagos mensuales que nunca le diste? Estamos hablando de más de $700,000. La cifra me mareó. $700,000. Toda una vida de seguridad que me habían quitado. Sonó el timbre. Vilma fue a abrir. Regresó con un hombre de unos 60 años. Traje oscuro. Maletín de cuero. Expresión seria. Buenas noches, dijo el hombre. Soy Ignacio Chávez. Lamento que nos veamos bajo estas circunstancias, señora Godínez. Me levanté. Mis piernas temblaban. Usted habló conmigo por teléfono. Así es. Y lamento profundamente no haber insistido en hablar con usted directamente hace 5 años. Asumí que su hijo le había informado de todo. Fue un error de mi parte. Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa del comedor. Aquí está todo. El testamento. El fideicomiso. Los documentos de administración. Todo firmado por su esposo y por Renato como administrador. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme papeles. Mi vista estaba borrosa por las lágrimas, pero alcanzaba a ver las cifras. $500,000. Pagos mensuales de $4,000. Mi nombre en todos los documentos como beneficiaria única. Su esposo fue muy claro, explicó Ignacio. Este dinero era solo para usted. Renato tenía autorización para administrarlo, pero con la obligación legal de entregarle los pagos mensuales sin falta. Cualquier desviación de esos fondos para uso personal constituye un delito. Renato se dejó caer en una silla. Clara lloraba en silencio. Yo seguía de pie mirando esos papeles que representaban la traición más profunda que había vivido. Ignacio Chávez extendió los documentos sobre la mesa como si fueran cartas de un juego macabro. Cada papel era una prueba más de la mentira en la que había vivido durante 5 años. Yo los miraba sin poder procesarlos completamente. Mi cerebro se negaba a aceptar que todo esto era real. Señora Godínez, dijo el abogado con voz firme pero no cruel, ¿usted recibió algún pago mensual de este fideicomiso en los últimos 5 años? No, respondí con un hilo de voz. Yo no sabía que existía. ¿Le explicaron alguna vez los términos del testamento de su esposo? Renato me dijo que había algunas deudas, que tuvimos que vender la casa familiar para pagarlas, que solo quedaba una pensión pequeña para mí. Ignacio negó con la cabeza. No había deudas. La casa se vendió, sí, pero el dinero de esa venta más los ahorros de su esposo y su seguro de vida sumaron los $500,000 que conforman el fideicomiso. Todo estaba destinado a usted. Me senté antes de caerme. Las piernas no me sostenían. La casa también. También.
Su esposo dejó instrucciones claras de vender la propiedad y añadir ese valor al fideicomiso para maximizar sus ingresos mensuales. Usted debió haber estado viviendo con $4,000 al mes. Cómodamente. Sin preocupaciones. $4,000 mensuales durante 5 años. Hice el cálculo rápido en mi cabeza. $240,000 que nunca vi. $240,000 que mi hijo había usado mientras yo contaba centavos para comprar pan. Renato, dijo Ignacio volteándose hacia mi hijo, ¿dónde está el dinero? Mi hijo tenía la cabeza entre las manos. Lo invertí. ¿En qué? En esta casa. En el negocio. En los colegios de los niños. En todo. ¿Tienes registro de esas inversiones? ¿Estados de cuenta? Documentos que demuestren que ese dinero fue invertido con intención de generar beneficios para tu madre. Silencio. Te lo voy a preguntar de otra manera, continuó el abogado. ¿Puedes devolver los $500,000 originales más los pagos mensuales que le debías a tu madre? Más silencio. Clara sollozaba más fuerte ahora. No puede, dijo Vilma con desprecio. Lo gastó todo. En lujos. En apariencias. En vivir una vida que no le correspondía. Ignacio sacó más papeles. Aquí tengo los extractos bancarios del fideicomiso. Durante el primer año después de la muerte de su esposo, Renato transfirió $50,000 para el enganche de esta casa. Otros $100,000 se fueron en renovaciones. $30,000 en un auto. Y así sucesivamente. En 2 años, había vaciado casi completamente el fondo principal. ¿Y los otros 3 años? Preguntó Vilma. Préstamos contra el fideicomiso. Más transferencias. Pequeñas cantidades aquí y allá que sumadas llegan a cifras importantes. Para cuando quisimos darnos cuenta, ya no quedaba prácticamente nada. Quisimos. Repetí. Usted sabía todo esto. Ignacio bajó la mirada. Por primera vez, el abogado parecía avergonzado. Yo sabía que Renato estaba haciendo movimientos. Él es el administrador legal, entonces técnicamente tenía autorización. Pero yo asumí que usted estaba al tanto. Que él le consultaba. Que había un acuerdo familiar. Nunca imaginé que usted no sabía nada. ¿Por qué no me buscó para confirmar? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Debía haberlo hecho. Es mi responsabilidad profesional. Y le ofrezco mis más sinceras disculpas. Pero también debo decirle que Renato me aseguró varias veces que usted estaba bien cuidada. Que vivía con ellos. Que no necesitaba el dinero mensualmente porque él cubría todos sus gastos. Miré a Renato con una mezcla de horror y asco. Le dijiste que yo vivía con ustedes. Renato no respondió. No podía ni mirarme. Le dijiste eso, grité. Ya no me importaba controlarme. Le mentiste al abogado diciéndole que me cuidabas mientras yo vivía sola comiendo sopa de lata. Mamá, yo pensé que eventualmente te traería a vivir con nosotros. ¿Cuándo? ¿En 10 años más? ¿Nunca? Esa era otra mentira que te decías para dormir tranquilo por las noches. Clara finalmente habló. Su voz era chillona y patética. Nosotros queríamos ayudarte, Delia, pero teníamos gastos. Los niños necesitan tantas cosas. La casa es cara de mantener. No era por maldad. Vilma se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa llena de desprecio. ¿No era por maldad? Entonces, ¿qué era? ¿Ignorancia? ¿Codicia? Justificas robarle a una anciana porque tus hijos necesitan ir a colegios privados. No le robamos, insistió Clara débilmente. Sí le robaron, dijo Ignacio con firmeza. Legalmente, eso es exactamente lo que hicieron. Malversación de fondos fiduciarios. Fraude. Abuso financiero de un adulto mayor. Todos esos son delitos penales, además de civiles. El miedo se instaló en el rostro de Renato. ¿Penales? Pero yo soy su hijo. Ella no me va a denunciar. Todos me miraron. Yo me quedé callada. No sabía qué sentía. Demasiadas emociones al mismo tiempo. Dolor. Rabia. Traición. Pero también algo nuevo. Algo que no había sentido en años. Poder.
La sensación de que finalmente yo tenía el control. ¿Qué queda del fideicomiso?, preguntó Vilma a Ignacio. El abogado revisó sus papeles. Aproximadamente $30,000. Es todo lo que no fue dilapidado. 30,000 de 500,000. Mi esposo había trabajado toda su vida para asegurar mi futuro y su propio hijo lo había destruido en menos de 5 años. ¿Y qué opciones tiene mi hermana?, continuó Vilma. Ignacio se acomodó los lentes. Varias. Puede presentar una demanda civil para recuperar los fondos más daños y perjuicios. Puede presentar una denuncia penal por fraude y malversación. O puede intentar llegar a un acuerdo privado con su hijo para la devolución del dinero. ¿Cuál recomienda usted?, preguntó Vilma. Depende de lo que la señora Godínez quiera lograr. Si quiere recuperar su dinero rápidamente, un acuerdo privado podría ser más expedito. Si quiere justicia y que haya consecuencias reales, el camino legal es más apropiado aunque más largo. Me levanté de la silla. Caminé hacia la ventana. Afuera todo se veía normal. El jardín perfectamente cuidado. Las luces de la calle iluminando el vecindario de casas caras. Nada de eso era real. Todo era una ilusión construida con mi dinero y mi sufrimiento. Mamá, dijo Renato detrás de mí. Por favor, habla conmigo. Dime qué quieres que haga. Me di la vuelta lentamente. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con amor de niño. Esos ojos que ahora solo reflejaban miedo y culpa. ¿Qué quiero que hagas?, repetí sus palabras. Quiero que me digas la verdad. Por primera vez en 5 años. ¿Planeaste esto desde el principio? ¿Desde que papá murió ya sabías que ibas a quedarte con mi dinero? No, no fue así. Al principio solo tomé un poco para el enganche de la casa. Pensé que lo iba a devolver. Pero luego necesitábamos más. Y más. Y se me fue de las manos. ¿Y nunca pensaste en decirme la verdad? En darme al menos una parte de lo que me correspondía. Bajó la vista. Tenía miedo de que te enojaras. De que me juzgaras. ¿Y preferiste dejarme vivir en la miseria? ¿Preferiste verme sufrir antes que enfrentar tu error? Yo pensé que tú estabas bien. Que no necesitabas tanto. Que eras feliz con tu vida simple. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Feliz? ¿Crees que yo era feliz pasando hambre? ¿Feliz usando ropa con agujeros? ¿Feliz sintiéndome una carga para ti cada vez que te pedía 200 miserables dólares? Mamá. No me llames mamá. Una madre para ti era alguien a quien usar y descartar. Alguien cuyo sacrificio no valía nada. Alguien a quien podías mentirle y robarle sin remordimiento. Clara se acercó tímidamente. Delia. Por favor, piensa en los niños. Si esto se hace público, si hay un juicio, ellos van a sufrir. Van a perder a su padre. La miré con incredulidad. ¿Me estás pidiendo que piense en tus hijos? ¿Tú que nunca pensaste en mí? ¿Qué les vas a decir cuando pregunten por qué su padre está en problemas? ¿Qué robó a su abuela y ella tuvo la desfachatez de defenderse? Vilma se puso a mi lado. No tienes que decidir nada ahora. Delia, tómate tu tiempo. Piensa bien qué es lo que quieres. Ignacio cerró su maletín. Señora Godínez, yo voy a prepararle un reporte completo de todo. Movimientos bancarios. Transferencias. Todo documentado. Y después usted decide qué hacer con esa información. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. Legalmente, tiene varios años para presentar una demanda. Pero le recomendaría actuar pronto. Mientras más tiempo pase, más difícil será recuperar los activos. Asentí. Mi cabeza daba vueltas. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba estar sola para procesar todo esto. Me voy, anuncié. Yo te llevo, dijo Vilma inmediatamente. Renato dio un paso adelante. Mamá, espera. No te vayas así. Podemos hablar más. Podemos. No hay nada más que hablar esta noche, lo interrumpí. Tú hiciste lo que hiciste. Ahora yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Caminé hacia la puerta. Vilma me siguió. Ignacio recogió sus papeles y nos acompañó. Antes de salir,
Me volteé una última vez. Renato estaba parado en medio de su sala cara, en su casa lujosa, rodeado de todo lo que compró con mi dinero. Se veía pequeño, asustado, pero yo ya no sentía lástima por él. Feliz cumpleaños para mí, dije. Y salí. El silencio en el auto de Vilma era casi ensordecedor. Ella manejaba concentrada, mirando la carretera. Yo iba en el asiento del copiloto con la vista perdida en la ventana. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. O tal vez era porque no podía dejar de llorar. No eran lágrimas ruidosas. No sollozaba. Solo dejaba que cayeran mientras mi cabeza intentaba procesar todo lo que acababa de pasar. Mi cumpleaños número 70 había sido el peor y el más revelador de mi vida. El día en que descubrí que durante 5 años había sido víctima de mi propio hijo. ¿Quieres que te lleve a tu apartamento?, preguntó Vilma suavemente. Sí, susurré. Manejamos en silencio otros 15 minutos. Cuando llegamos a mi edificio, Vilma apagó el motor. ¿Quieres que suba contigo? No. Necesito estar sola. Delia, no deberías estar sola esta noche. Acabas de recibir un golpe terrible. He estado sola durante 5 años. Una noche más no va a cambiar nada. Vilma suspiró. Al menos prométeme que vas a llamarme si necesitas algo. A cualquier hora. No me importa. Asentí. Bajé del auto y caminé hacia la entrada. Mis piernas pesaban como si cargara el mundo entero. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un esfuerzo. Cuando finalmente llegué a mi puerta, mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave. Entré al apartamento y lo vi con ojos nuevos. Este lugar miserable. Este cuarto diminuto. Esta cocina donde apenas cabía una persona. Este baño con tuberías rotas. Todo esto había sido mi vida mientras mi hijo vivía como rey. Me senté en el sofá viejo que compré de segunda mano y finalmente dejé salir todo. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré por los 5 años perdidos. Por las noches con hambre. Por la vergüenza de no poder comprarle un regalo decente a mis nietos en Navidad. Por cada vez que me sentí inútil y vieja y como una carga. Pero también lloré de rabia. Una rabia que había estado guardada durante 70 años. Rabia contra un mundo que me enseñó a callar. Contra una vida que me enseñó a aguantar. Contra mí misma por haber aceptado todo sin cuestionar nunca. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada en la oscuridad. Eventualmente, escuché que tocaban la puerta. Era Patricia. Vi que llegaste, dijo cuando abrí. Traía 2 tazas humeantes. Te hice té. Y no acepto un no como respuesta. Dejé que entrara. Nos sentamos juntas en el sofá. Ella no me preguntó nada. Solo esperó. Y yo, después de tomar un sorbo de té, se lo conté todo. Cada palabra. Cada revelación. Cada traición. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa y me tomó las manos. Delia, ¿sabes lo que acaba de pasar esta noche? Me enteré que mi hijo me robó. No. Bueno, sí. Pero también pasó algo más importante. Tú dejaste de tragar. Tú dejaste de callar. Por primera vez en tu vida, exigiste respuestas. Exigiste verdad. Y eso, amiga mía, es el principio de todo. No me siento fuerte, admití. Me siento destruida. Estar destruida y estar débil no es lo mismo. A veces hay que desmoronarse completamente para poder reconstruirse de la manera correcta. Sin las mentiras. Sin el peso de las expectativas de otros. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Algo había cambiado esta noche. No solo había descubierto la verdad. También había descubierto mi voz. La voz que había callado durante 70 años porque me enseñaron que las mujeres buenas no se quejan. Que las madres buenas todo lo perdonan. Que las esposas buenas obedecen. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Patricia. No lo sé todavía. El abogado me va a mandar toda la documentación. Tengo opciones. Pero no sé cuál elegir. ¿Cuál es la que te da más miedo? La pregunta me tomó por sorpresa. Miedo. Sí. A veces lo que más miedo nos da es lo que más necesitamos hacer. Pensé en eso.
¿Qué me daba más miedo? ¿Demandar a Renato? ¿Denunciarlo penalmente? ¿Destruir la imagen perfecta que él había construido? No. Lo que más miedo me daba era otra cosa. Me da miedo ser libre, dije en voz baja. Me da miedo tener dinero. Me da miedo no necesitarlo. Porque entonces ya no tengo excusa para seguir siendo invisible. Para seguir siendo pequeña. Para seguir aceptando migajas. Patricia sonrió con tristeza. Eso es exactamente lo que necesitas enfrentar entonces. Se quedó conmigo hasta tarde. Cuando finalmente se fue, me quedé despierta en la oscuridad pensando. Recordando. Procesando. Recordé a la niña que fui. La que soñaba con ser maestra. Pero mis padres dijeron que las mujeres no necesitan estudiar tanto. Que era mejor casarse joven y formar familia. Recordé a la joven que quería trabajar. Pero mi esposo dijo que las esposas se quedan en casa. Que su trabajo era cuidar a los niños y mantener la casa limpia. Recordé a la madre que quería hacer cosas por sí misma. Pero mis hijos me decían que descansara. Que ya había hecho suficiente. Que ellos se encargarían de todo. Toda mi vida había sido una serie de voces diciéndome qué hacer. Qué pensar. Qué sentir. Y yo había obedecido porque creí que eso era amor. Creí que sacrificarme era lo correcto. Creí que desaparecer era noble. Pero esta noche había aprendido algo. El sacrificio sin reciprocidad no es amor. Es autodestrucción. Y yo había estado destruyéndome durante 70 años creyendo que estaba siendo virtuosa. Los siguientes días fueron extraños. Ignacio Chávez me mandó toda la documentación como prometió. Carpetas gruesas llenas de papeles que mostraban cada dólar que Renato había tomado. Cada transferencia. Cada mentira documentada en extractos bancarios. Vilma me visitó todos los días. Me ayudó a revisar los documentos. Me explicó términos legales que no entendía. Me recordó una y otra vez que yo no había hecho nada malo. Que la culpa era completamente de Renato. Renato llamó. Muchas veces. Dejó mensajes. Mensajes suplicantes. Mensajes donde prometía devolverme todo. Mensajes donde lloraba y pedía perdón. Yo no contesté ninguno. No estaba lista. Clara también llamó. Sus mensajes eran diferentes. Eran justificaciones. Eran intentos de hacerme sentir culpable. Piensa en la familia. No seas egoísta. Los niños te necesitan. Como si yo les debiera algo a ellos después de lo que me hicieron. Patricia me acompañaba en las tardes. Tomábamos té. Hablábamos de todo y de nada. Ella compartía historias de su propia vida. De cómo sus hijos también la habían decepcionado en ciertos momentos. De cómo había aprendido a poner límites. A decir que no, a elegirse a sí misma sin sentirse culpable. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras y la generación de nuestras hijas? Me preguntó un día. Ellas aprendieron que podían tenerlo todo. Nosotras aprendimos que no merecíamos nada. Y ambas enseñanzas están equivocadas. Una semana después de mi cumpleaños, Vilma llegó con una propuesta. He estado hablando con Ignacio, dijo sentándose en mi sofá. Y creo que tenemos una estrategia. ¿Qué clase de estrategia? Una que te devuelva tu dinero, pero también tu dignidad. Una que haga que Renato enfrente las consecuencias, pero sin destruir completamente a los niños que son inocentes en todo esto. Escuché mientras Vilma explicaba el plan. Era inteligente. Era justo. Pero también era implacable. Requería que yo fuera firme. Que no cediera. Que no dejara que la culpa o el amor maternal me hicieran retroceder. ¿Puedo hacerlo?, pregunté en voz alta, aunque la pregunta era más para mí misma. Puedes, afirmó Vilma. Pero solo si realmente quieres. Nadie te va a juzgar si decides perdonar y olvidar. Es tu decisión. ¿Tú qué harías? Mi hermana me miró fijamente. Yo ya sé lo que haría. Pero yo no soy tú. Yo no pasé 5 años viviendo en este apartamento. Yo no tuve que vender mis cosas para comer. Yo no tuve que aguantar que mi propio hijo me hiciera sentir como basura mientras vivía de mi dinero. Esta decisión es solo tuya. Esa noche no dormí. Caminé por el apartamento pequeño pensando. Pesando opciones.
imaginando futuros. Finalmente, cuando el sol empezaba a salir, supe qué iba a hacer. Y por primera vez en 5 años, tal vez en 70 años, me sentí segura de una decisión. No porque alguien me dijera que era lo correcto, sino porque yo sabía que lo era. Me paré frente al espejo del baño. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía 70 años. Arrugas profundas. Cabello completamente blanco. Manos trabajadas por años de limpiar y cocinar y servir a otros. Pero también vi algo nuevo en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes. Determinación. Fuerza. La clase de fuerza que no viene de gritar o pelear. La clase de fuerza que viene de saber tu valor y no permitir que nadie te lo quite nunca más. No necesité levantar la voz para ser oída, me dije a mi reflejo. Solo necesité parar de abaixarla. Tomé el teléfono. Marqué el número de Ignacio Chávez. Cuando contestó, dije las palabras que cambiarían todo. Quiero que prepare los documentos. Vamos a hacer esto. Vamos a recuperar lo que es mío. Y vamos a hacerlo de la manera correcta. Con justicia. Con dignidad. Pero sin piedad. 3 días después, Renato y Clara estaban sentados frente a mí en la oficina de Ignacio Chávez. El abogado había organizado esta reunión como parte de la estrategia. Una última oportunidad para resolver todo sin llegar a los tribunales. Una oportunidad que yo iba a controlar completamente. Renato se veía terrible. Ojos hundidos. Barba sin afeitar. Ropa arrugada. Clara estaba rígida en su silla, con los brazos cruzados y una expresión de víctima que me daba náuseas. Vilma estaba sentada a mi lado. Ignacio en su escritorio con una montaña de documentos frente a él. Yo estaba en el centro. Calmada. Firme. Lista. Gracias por venir, empezó Ignacio. Estamos aquí para llegar a un acuerdo que evite un proceso legal largo y costoso para ambas partes. Mamá, interrumpió Renato inmediatamente. Yo solo quiero decirte que lo siento. Lo siento tanto. Sé que la cagué. Sé que no hay perdón para lo que hice. Pero te juro que voy a devolverte todo. Levanté mi mano. No hables todavía. Primero vas a escuchar. Se calló. Parecía un niño regañado. Pero ya no sentía lástima por él. Durante 5 años empecé con voz tranquila pero firme. Tú me robaste. Me mentiste. Me dejaste vivir en la pobreza mientras tú gastabas mi dinero en lujos. Me hiciste sentir que era una carga. Que debía agradecerte las migajas que me dabas. Todo ese tiempo, sabías la verdad. Y no dijiste nada. Mamá. Todavía no termino, lo corté. Tuviste 1000 oportunidades de decirme la verdad. 1000 oportunidades de hacer lo correcto. Y cada vez elegiste la mentira. Elegiste tu comodidad sobre mi bienestar. Entonces ahora las reglas cambiaron. Ahora yo elijo. Ignacio puso los documentos sobre la mesa. Estas son las opciones. Opción 1. Presentamos una demanda civil por malversación de fondos fiduciarios. Buscamos la devolución completa del dinero más daños y perjuicios. Eso incluye intereses acumulados y compensación por sufrimiento emocional. Estamos hablando de aproximadamente $800,000. Renato palideció. No tengo $800,000. Entonces venderías esta casa, dijo Vilma fríamente. Venderías los autos. Liquidarías todo. Y si no alcanza, trabajarías el resto de tu vida pagando la deuda. Opción 2, continuó Ignacio. Presentamos cargos penales. Fraude. Abuso financiero de adulto mayor. Malversación. Son delitos que pueden llevarte a prisión entre 5 y 10 años. Clara sollozó. No pueden hacer eso. Los niños necesitan a su padre. Los niños necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, respondí. Que robarle a tu propia madre no queda impune. Opción 3, dijo Ignacio. Llegamos a un acuerdo privado. Tú devuelves el dinero en los términos que tu madre establezca. Firmas documentos legales reconociendo la deuda. Y si incumples, automáticamente procedemos con las opciones 1 y 2. ¿Cuáles serían los términos?, preguntó Renato con voz quebrada. Miré a Ignacio. Él asintió. Era mi turno de hablar.
Van a vender la casa, dije. Inmediatamente. Esa casa fue comprada con mi dinero. Ya no les pertenece. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó Clara histéricamente. Donde puedan pagar con su propio dinero. Como yo tuve que hacer durante 5 años. Van a liquidar las cuentas de inversión, continué. Van a vender el auto de lujo. Van a transferir todo ese dinero a una cuenta nueva a mi nombre que Ignacio va a administrar. Todo eso no va a alcanzar, dijo Renato. La casa tiene una hipoteca. Debo dineros. Entonces trabajarás para pagarlos. Me vas a pagar $1000 mensuales durante los próximos 20 años si es necesario. Firmado legalmente. Con intereses. Y si te atrasas un solo pago, procedo con la demanda y los cargos penales. $1000 mensuales es mucho, protestó Clara. Tenemos gastos. Los niños. Los niños pueden ir a escuelas públicas, la interrumpió Vilma. Como millones de niños en este país. No van a morir por no tener clases de tenis privadas. Además, agregué, quiero algo más. Quiero que le digas a tus hijos la verdad. Que les expliques exactamente qué hiciste. Que les enseñes que robar está mal incluso cuando es a la familia. Especialmente cuando es a la familia. Renato tenía lágrimas cayendo por su rostro. Mamá, vas a destruir a mi familia. No, dije firmemente. Tú destruiste a tu familia cuando elegiste robarme. Yo solo estoy reclamando lo que es mío. Y si tu familia no sobrevive eso, es porque estaba construida sobre mentiras desde el principio. Ignacio empujó los documentos hacia Renato. Tienes 2 opciones. Firmas este acuerdo ahora. O nos vemos en corte la próxima semana. Tú decides. Renato miró los papeles. Miró a Clara. Miró a Vilma. Finalmente me miró a mí. Buscando compasión. Buscando que yo cediera. Buscando a la madre que siempre perdonaba todo. Pero esa madre ya no existía. Firma, dije. O enfréntate a las consecuencias completas de tus acciones. Con manos temblorosas, Renato tomó la pluma. Leyó los documentos. Cada página era un recordatorio de su traición. Cada cláusula era una deuda que tendría que pagar. Firmó. Clara también tuvo que firmar como codeudora solidaria. Ambos se comprometían a devolver todo. A vender todo. A pagarme mensualmente. Y a enfrentar consecuencias legales severas si incumplían. Cuando terminaron, Ignacio recogió los documentos. Estos son legalmente vinculantes. Tienen 30 días para vender la propiedad y transferir los fondos iniciales. Los pagos mensuales comienzan el mes siguiente. Renato seguía sentado ahí, destruido. Pero yo no sentía victoria. Solo sentía un cansancio profundo. El cansancio de 70 años cargando con las expectativas de otros. ¿Algo más que quieras decirme?, le pregunté. ¿Me vas a perdonar algún día? Su voz era apenas un susurro. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez no. Pero eso ya no depende de ti. Tú hiciste lo que hiciste. Ahora yo voy a vivir mi vida. Con o sin tu arrepentimiento. Me levanté. Vilma me acompañó. Salimos de esa oficina dejando atrás a un hijo que había aprendido la lección más dura de su vida. La lección de que las madres también tienen límites. De que el amor no significa permitir el abuso. De que perdonar no significa olvidar ni permitir que vuelva a pasar. Afuera, el sol brillaba. Era un día hermoso. Y por primera vez en 5 años, yo podía ver la belleza sin que estuviera manchada por la preocupación del dinero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Vilma. Libre, respondí. Finalmente libre. 6 meses después, yo estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento tomando café. No café aguado de sobre. Café de verdad. De granos recién molidos. El tipo de café que siempre había visto en las tiendas, pero nunca me permití comprar. El apartamento no era grande. Pero era mío. 2 habitaciones. Cocina completa. Baño que funcionaba. Y esta terraza pequeña donde podía ver el amanecer todas las mañanas. Lo había alquilado con el dinero recuperado de la venta de la casa de Renato. Ignacio había manejado todo impecablemente. La casa se vendió en 3 semanas.
Después de pagar la hipoteca y las deudas, quedaron $200,000 que fueron directamente a mi cuenta. Los autos se vendieron. Las cuentas se liquidaron. En total, había recuperado casi $300,000. No eran los 500,000 originales. Pero era suficiente. Más que suficiente para una mujer de 70 años que solo necesitaba paz y dignidad. Ignacio había reinvertido el dinero en un nuevo fideicomiso. Esta vez, yo era la única administradora. Nadie más tenía acceso. Nadie más podía tomar decisiones sobre mi futuro. Los pagos mensuales de $2,500 llegaban puntualmente a mi cuenta cada mes. Y Renato cumplía con sus $1,000 adicionales. Por ahora, Vilma me visitaba seguido. A veces nos íbamos a almorzar a restaurantes bonitos. Otras veces solo caminábamos por el parque hablando de la vida. Ella me había ayudado a abrir los ojos, a encontrar mi voz, a entender que ser fuerte no significa gritar. Significa saber tu valor y no permitir que nadie te lo quite. Patricia seguía siendo mi vecina. Bueno, ya no vivíamos en el mismo edificio, pero nos veíamos casi todos los días. Tomábamos té, compartíamos historias. Ella me había enseñado que la amistad verdadera no necesita sangre compartida. Solo necesita respeto mutuo y honestidad. Renato. No hablábamos mucho. Él llamaba una vez al mes. Conversaciones cortas e incómodas. Me contaba que habían alquilado un apartamento más pequeño. Que Clara había tenido que buscar trabajo. Que los niños estaban adaptándose a la escuela pública. Me preguntaba cómo estaba yo. Yo respondía con monosílabos. No había perdonado. No estaba segura de si algún día lo haría. Pero había algo más importante que el perdón. Había encontrado paz. Paz con lo que pasó. Paz con mis decisiones. Paz conmigo misma. Los nietos me mandaban mensajes a veces. Mensajes cortos. Confundidos. Renato les había contado una versión suavizada de la verdad. Les había dicho que había cometido un error con el dinero de la abuela. Que estaba tratando de enmendarlo. Los niños no entendían completamente. Pero eso estaba bien. Algún día entenderían. Yo había empezado a hacer cosas que nunca me permití. Tomé clases de pintura. Resultó que tenía talento para los paisajes. Nada profesional. Pero me gustaba. Me hacía feliz. Y eso era suficiente. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Mujeres de mi edad que se reunían una vez por semana para hablar de libros. Algunas tenían historias similares a la mía. Hijos que las habían decepcionado. Familias que las habían usado. Todas estábamos aprendiendo a vivir para nosotras mismas después de 70 años viviendo para otros. Una tarde, mientras pintaba en mi terraza, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Godínez. Era una voz de mujer joven. Sí, soy yo. Mi nombre es María. Soy trabajadora social del centro comunitario. Una de las mujeres de su club de lectura le contó su historia a nuestra coordinadora. Y nos preguntábamos si usted estaría interesada en hablar con otras mujeres mayores que están pasando por situaciones de abuso financiero familiar. Me quedé callada procesando la propuesta. No tiene que decidir ahora, continuó María. Pero creemos que su experiencia podría ayudar a otras mujeres. A que encuentren su voz. A que entiendan que no están solas. Déjeme pensarlo, respondí. Esa noche no pude dormir pensando en esa llamada. ¿Yo ayudando a otras? ¿Yo compartiendo mi historia? Durante 70 años había sido invisible. Silenciosa. ¿Ahora iba a hablar públicamente? Le conté a Vilma al día siguiente. Ella sonrió. ¿Recuerdas lo que te dije hace meses? Que a veces hay que desmoronarse para reconstruirse correctamente. Tú te desmoronaste. Te reconstruiste. Y ahora puedes ayudar a otras a hacer lo mismo. Tengo miedo, admití. El miedo es bueno. Significa que importa. Significa que es real. Una semana después, estaba sentada en un círculo de 10 mujeres en el centro comunitario. Todas mayores de 60. Todas con historias de familias que las habían usado. Que las habían robado.
que las habían hecho sentir invisibles. Les conté mi historia, sin adornar, sin suavizar, la verdad completa, el fideicomiso, la traición, la pobreza, y también la recuperación, la justicia, la paz. Cuando terminé, había lágrimas en todos los ojos, pero también había algo más: esperanza, reconocimiento, la comprensión de que no estaban locas, de que no estaban solas, de que había un camino hacia adelante. Una mujer levantó la mano tímidamente. ¿Cómo encontraste el valor para enfrentarlos? No lo encontré, respondí honestamente. Lo construí, día a día, decisión a decisión, dejando de tragarme lo que me envenenaba, aprendiendo que mi voz importaba, que mi vida importaba, que yo importaba. Ahora han pasado casi un año desde aquella noche de mi cumpleaños, desde la revelación que cambió todo. Yo sigo viviendo en mi apartamento con terraza, sigo pintando, sigo leyendo, sigo tomando café de verdad todas las mañanas. Pero también hago algo más. 2 veces al mes me reúno con ese grupo de mujeres. Les ayudo a entender sus derechos. Las acompaño a hablar con abogados. Las sostengo cuando tienen miedo. Les recuerdo que no es egoísmo cuidarse, que no es crueldad poner límites, que merecen dignidad sin importar su edad. Renato sigue pagando. Clara sigue trabajando. Los nietos están creciendo. Tal vez algún día nuestra relación mejore, o tal vez no. Pero eso ya no define mi valor ni mi felicidad. Esta mañana, mientras tomaba café viendo el amanecer, pensé en todo el camino recorrido, en la mujer que era hace un año. Invisible, callada, convencida de que su único valor estaba en servir a otros. Y miré a la mujer que soy ahora, visible, con voz, convencida de que su valor está simplemente en existir. Me levanté y fui al espejo. La misma mujer de 70 años me devolvió la mirada. Las mismas arrugas, el mismo cabello blanco, pero los ojos eran diferentes. Ya no reflejaban resignación, reflejaban paz, fuerza, propósito. Ellos me robaron mis años y lo llamaron cuidado, dije a mi reflejo. Pero yo los recuperé, en silencio, con verdad y con valentía. Sonreí, una sonrisa real, de las que salen del alma, porque finalmente entendí algo fundamental. La justicia no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa. La fuerza no siempre es violenta, a veces es serena. Y la libertad no siempre viene de afuera, a veces viene de adentro, de decidir que mereces más, y luego hacer lo necesario para conseguirlo. Si esta historia te tocó el corazón, si algo en ella resonó con tu propia vida o la de alguien que conoces, quédate conmigo, porque hay más historias como esta. Historias de mujeres que encontraron su voz cuando todos les dijeron que se callaran. Historias de justicia silenciosa, de dignidad recuperada, de vidas reconstruidas. La próxima historia podría sonar dolorosamente familiar, o podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Porque nunca es tarde para dejar de ser invisible. Nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Y nunca, jamás es tarde para elegirte a ti misma.